por la fecha vamos a desearnos felices fiestas y a su vez vamos a hablar de una analogía balance. Es época de hacer balances. La analogía es con los días. Por ejemplo, 5 de enero suele escribirse como 501. 6 de enero, 601, 7 de septiembre, 709, 8 de marzo, 803, 9 de julio, 907, 10 de mayo, 1005. Pero si esta analogía la establecemos con las calificaciones de una carrera de grado, obtenemos un 4% de 5, un 4% de 6, un 35% de 7, un 12% de 8, un 27% de 9 y un 19% de 10. ¿Qué pasa? Este año estoy completando una carrera de posgrado. Entonces pensé en qué cosas había podido, más allá de todas las dificultades que todos tenemos que enfrentar, porque la crudeza de la realidad es algo con la que nos enfrentamos todos. Y podemos decir que por días puedo hablar de un 7 de abril, de un 8 de marzo, de un 9 de enero. Y proporcionalmente diríamos un 44% de 7, un 33% de 8 y un 11% de 9. Lo que como balance diría que proporcionalmente 5 calificaciones las subí y solo 2 calificaciones las bajé al pasar de carrera de grado a posgrado. Ahora que ya nos situamos en una incipiente Nochebuena, vamos a hablar de que en la bibliografía de teoría y problemas de geometría diferencial podríamos identificar los 3 bloques. Esto ya lo habíamos mencionado antes. El bloque 1, motivación con poca teoría. Así lo vamos a identificar. El bloque 2, teoría en problemas resueltos. Y el bloque 3, problemas propuestos, práctica. Entonces, si nos situamos en los conceptos, en la axiomática y cómo se va definiendo este sistema axiomático que vamos a estudiar, podemos hablar de diferentes conceptos y podemos no solamente definirlos, sino a partir de ellos enunciar teoremas, leyes y demostrarlos. Por ejemplo, el concepto de geometría diferencial, el concepto de espacio euclídeo tridimensional, qué son las propiedades locales, por qué con ellas se define la geometría diferencial en pequeño, qué son las propiedades globales, cómo definimos no solamente con ellas la geometría en grande, qué es el radio de curvatura de una curva plana, por qué el radio de curvatura es una propiedad local, qué es una cinta de Moebius, qué son los vectores, qué es un vector opuesto a uno dado, qué es el vector cero, qué se define por suma de vectores, qué se define por diferencia de 2 vectores, qué leyes se asocian a estas definiciones, qué es una ecuación vectorial, qué es la solución de la ecuación vectorial, por qué los puntos en esta bibliografía se van a considerar de manera equivalente a los vectores, qué es la multiplicación de un vector por un escalar, qué es un producto escalar de un escalar por un vector, que los números reales en esta bibliografía son los escalares, leyes asociadas a estas definiciones, cuándo podemos decir con símbolos matemáticos que 2 vectores tienen igual dirección e igual sentido. Definir un vector unidad,
definir dependencia e independencia lineales, conocer un teorema. Si un vector se expresa como una función lineal de vectores independientes, entonces esa expresión es única. ¿Qué son bases y qué son componentes? ¿Qué es una base N3? Otro teorema de que tres vectores cualesquiera linealmente independientes forman una base N3. Recíprocamente, toda base N3 consta de tres vectores linealmente independientes. Otro teorema referido a escribir cualquier vector de una base en otra base y a su vez cómo a partir de esos coeficientes y el determinante de la matriz por ellos formados poder hablar de la constitución de una base o no. Producto escalar de vectores, producto escalar o producto punto de dos vectores, leyes, desigualdad de Cauchy-Schwarz. En la bibliografía acá debemos hacer un impas, porque el enunciado dice que el módulo del producto punto de dos vectores es menor o igual al producto de los módulos de ambos vectores si y solo si estos vectores son linealmente dependientes. Esto no es así, pues podemos enunciar un contraejemplo. Si consideramos A, B y C y realizamos la ecuación que está a la izquierda, en el sí y solo sí, lo que obtenemos es que con vectores linealmente independientes también se cumple esa desigualdad. Así que simplemente tener en cuenta eso a la hora de estudiar. El conjunto formado por A y B, donde A es E1 y B es E2, es un conjunto linealmente independiente y también cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Seguramente deben haber querido escribir una desigualdad estricta, porque unas páginas más adelante van a encontrar una igualdad en lugar de un menor o igual, una desigualdad amplia. Ángulo entre dos vectores A y B, proyección escalar de A sobre B, proyección vectorial de A sobre B, vectores ortogonales, construcción de un vector ortogonal a otro dado, conociendo la proyección vectorial sobre el dado de otro conocido, bases ortonormales, vectores unitarios, ortogonales entre sí, símbolo de Kronecker, teorema, sean E1, E2, E3 una base ortonormal y además A y B escritos en estas bases. Entonces, 1. El producto punto de A y B es la sumatoria de I igual a 1 hasta 3 de la multiplicación de las componentes respectivas. 2i, el módulo del vector A es la raíz cuadrada del producto punto de A con A. 3i, cada componente del vector A se forma como el producto punto del vector A con cada vector ordenadamente de la base ortonormal. ¿Qué son los cosenos directores de un vector dado que no sea nulo, que no sea cero? ¿Qué es un vector unitario en la dirección de A? ¿Qué son bases orientadas? ¿Qué es cuándo es dextrógira y cuándo es levógira? Producto vectorial o producto cruz. Un teorema que habla del módulo del producto vectorial como el producto de los módulos de ambos vectores por el seno del ángulo que forman, que dice que el producto vectorial de dos vectores es ortogonal a cada uno de los vectores multiplicados, que si el producto vectorial no es el nulo, entonces
La base A vectorial B es una terna linealmente independiente y dextrógira. Otro teorema que dice que A vectorial B es el nulo si el vector A y B son linealmente independientes. Y hablar, por ejemplo, quizás por primera vez, de la propiedad anticonmutativa, la ley que dice que B por A es igual al opuesto de A cruz B, y otras leyes, el teorema de los senos, los productos triples e identidades vectoriales, también llamado producto mixto, dos teoremas con respecto a esas identidades y dos identidades en sí. Felices fiestas y hasta la próxima lección en la que resolveremos a partir de más conceptos teóricos o bien a partir de todos los conceptos, leyes y teoremas ya conocidos para el capítulo 1. Chao, hasta luego.